Bueno, lo que nos compete el día de hoy es poder trabajar la función lineal y la función cuadrática. Digamos, las funciones lineales y cuadráticas hacen parte digamos, de un grupo o una familia de funciones llamadas funciones polinómicas. La función lineal es una función polinómica de grado 1 y la función cuadrática es una función polinómica de grado 2. Entonces, en este caso, eh, vamos a verificar pues cómo se puede resolver problemas en el contexto de esta, digamos, en este escenario pero enfocado como a problemas que tienen que ver con las ciencias económicas. Una función lineal es una función que tiene una forma, ¿sí? La forma de la función lineal, ustedes ya la conocen porque ustedes estudiaron la recta y la forma de la función lineal es en cuanto a forma. Entonces vamos a llamarla primero mx más b, ¿sí? A ustedes cuando ven este mx más b, ustedes de alguna forma como que vuelven otra vez a transportarse al plano cartesiano en donde se estudió la recta. Y resulta que ustedes en su momento lo que hacían era estudiar y igual a mx más b, que era la función lineal, la ecuación de la recta. En este contexto analítico, lo que se puede buscar es no escribir, no significa que no se haga, pero se puede también o escribir y o simplemente darle nombre a la función dependiendo de la variable x. Entonces, en este caso se habla de la función lineal f de x, ¿sí? Ese es el nombre. Si usted le quiere colocar g, dalo. Digamos que el nombre ustedes bien saben que no es relevante. Entonces sería f de x igual a mx más b, entendiendo aquí que la variable, el valor de m es la pendiente y el valor de b es el corte en el eje y. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a encontrarse con respecto a la función lineal. En cuanto a la gráfica, las funciones lineales tienen, digamos, ya ustedes bien lo saben por lo que se estudió en el plano cartesiano, la gráfica es una recta creciente cuando el valor de la pendiente es mayor que cero. Va a ser una recta decreciente cuando el valor de m es menor que cero. Y va a ser una recta horizontal, lo que se conoce como una función constante. Voy a colocarle aquí función constante, cuando el valor de la pendiente m es igual a cero. ¿Listo? Entonces, para hacer un poco de recuerdo de este tipo de detalles que estoy exhibiendo allí, yo puedo escribir y igual a mx más b y resulta que y igual mx más b. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso, recuerden que el valor de b es el corte con el eje y, pero el valor de m es un valor que va a determinar si una función o el comportamiento de una magnitud crece, o en este caso, si el valor es negativo de la pendiente, va decreciendo, ¿sí? En el caso, pues, cuando las funciones tienen pendiente igual a cero, como lo voy a colocar aquí, es una recta horizontal, lo que llaman una función constante. El valor siempre va a ser el mismo, siempre será el mismo. Cuando nosotros estamos trabajando funciones lineales, pues hay unos problemas típicos que se pueden encontrar ustedes allí. Vamos a mirar varios ejercicios de ellos. El primer ejercicio consiste en determinar el valor de la pendiente y el corte con el eje y de una función lineal que tiene por forma esta que está acá. La forma de la función lineal es f de x igual a mx más b. Resulta que en este caso, si ustedes observan, hay un paréntesis. En este caso, para poder llevar la forma a la función 5 por 3 menos x a la función lineal, tendríamos que eliminar el paréntesis y en este caso va a dar 5 por 3, 15, menos 5x. De ahí nos damos cuenta que la pendiente es menos 5 y que el corte con el eje y es igual a 15, pero
ustedes también podrían dar la respuesta como menos 5x más 15. Entonces, en este caso, el valor de b es igual, más bien, el valor de m primero va a ser igual a menos 5, siendo este el valor que acompaña a la variable x. Ese va a ser el valor de m. Y en el caso del 15 va a ser el valor de b. Y en este caso va a ser b igual a 15. Es un problema pues donde se quiere identificar esos dos elementos que son los que definen la función lineal. En otro ejercicio me están pidiendo que haya la función lineal que satisface dos condiciones. Una condición es que la imagen de menos 1 sea igual a 3 y que la imagen de 0.1 sea igual a 0.5. Al ver ese, digamos, ese problema, nos damos cuenta que ahí nos están dando realmente dos puntos en el plano cartesiano. Yo puedo ir al plano cartesiano y dibujar los dos puntos, o más bien las dos condiciones. Esas dos condiciones se convierten en dos puntos en el plano cartesiano. Cuando me están diciendo que la imagen de menos 1 es igual a 3, lo que están haciendo es indicándome un punto en el plano que sería de un punto que sería de coordenadas menos 1,3. Este es el valor, recordando pues lo que se conoce en cuanto a la imagen y la imagen de un valor en el dominio. Este va a ser la coordenada x, ustedes bien lo saben, y en este caso esta va a ser la coordenada y. Y análogamente ocurre con la otra condición. Y en este caso la otra condición nos indica que el punto de coordenadas 0.1, 0.5 es un punto de la gráfica de esa función lineal. Entonces yo puedo ir a GeoGebra y puedo decir menos 1,3 es un punto exacto, digamos con coordenadas enteras, pero en el caso del otro valor, 0.1, 0.5, este sí yo lo puedo editar directamente acá. ¿Listo? Entonces sería, voy acá y sería 0.1, 0.5. Entonces doy enter y me encuentro con que el punto, o más bien esa condición, corresponde a este punto sobre el plano cartesiano. Si ya quiero visualizar la recta, entonces unimos los dos puntos y nos damos cuenta que es una recta decreciente, la recta que es la gráfica de la función lineal. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar nosotros cuando encontremos la pendiente, por ejemplo, de esa función lineal? Que sea una pendiente negativa porque la recta es decreciente en todo su dominio. Entonces, recordando lo que ustedes hacían con el plano cartesiano, tenemos que la ecuación de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y ustedes, para poder encontrar el valor de la pendiente, lo que hacían era etiquetar las coordenadas. Ustedes pueden llamar a este valor x1, a este lo pueden llamar y1, si quieren. Ustedes recuerden que el orden es lo de menos. Y a este valor lo pueden llamar x2 y a este valor lo pueden llamar y2. Y luego lo que ustedes van a hacer es reemplazar en la fórmula de la pendiente. En este caso nos va a quedar lo siguiente, el cociente. Y2 es 0.5, le va a restar y1 y y1 es 3 sobre x2, que es 0.1, y le va a restar pilas porque la resta es una resta que se está dando esa resta es de la fórmula de la pendiente. Entonces, como usted le va a restar una coordenada negativa, entonces en este caso le va a colocar menos 1. Y le vamos a hacer, cuando ya vamos a hacer el cálculo de este valor de la pendiente, entonces tenemos que 0.5 menos 3 va a dar menos 2.5 y abajo menos 0.1 menos menos 1 le va a dar 0.1 más 1. ¿Sí? Entonces esto es igual a menos 2.5 dividido. Miren que el menos pues se sale de la fórmula, no importa, ese menos va a ir allí sobre 1.1. Entonces cuando ustedes hacen la división, 2.5 dividido 1.1, esto les va a dar aproximadamente igual a menos 2.27. ¿Sí? Es un número decimal infinito periódico, este es el periodo. Significa que, como ustedes lo lograron ver en la gráfica de GeoGebra, ustedes se encuentran con que el valor de la pendiente es igual a menos 2.27, siendo esta una función
cuyo comportamiento en magnitud de la variable dependiente es decreciente. Ahora bien, para poder encontrar la función completa nos falta hallar el valor de b, que es el corte con el eje y. En este caso tenemos que y igual a mx más b. Al ser la forma de la función lineal, lo que hacemos es tomar uno de los dos puntos. Pues no me voy a complicar tanto con los puntos, sino que voy a tomar el punto que tiene coordenadas enteras, que va a ser menos 1,3. Y con el valor de la pendiente lo que hacemos es reemplazar. Voy a aquí tomar un punto de los dados. Entonces, en este caso, voy a tomar el punto menos 1,3. Y en la ecuación, el valor de y, que es 3, lo reemplazo en la fórmula. El valor de m es menos 2,27 y va multiplicado a x, que es igual a menos 1. En este caso nos va a quedar una ecuación en donde, digamos, la variable a despejar o el valor a despejar es el valor de b. Voy a resolver este cálculo acá y nos va a dar menos 2,27 por menos 1, nos va a dar 2,27 positivo. Y en la siguiente línea lo que hago es pasar a restar el 2,27 porque está sumando a la derecha y pasa a la izquierda a sumar. Y en este caso 3 menos 2,27 va a ser igual a 0,73. 0,73. Si vamos a GeoGebra, mire que por ejemplo acá puedo encontrar, si quiero, la coordenada, la intersección de la recta con el eje Y y nos va a dar justamente 0,73, que es el valor que nosotros estamos hallando de manera analítica. ¿Listo? Bueno, entonces encontramos todos los elementos de la función lineal, por lo tanto podemos en este caso escribir la función lineal completa, la cual sería, llámela como quiera, f de x igual a mx, que sería menos 2,27 por x más el valor de b, que es 0,73. Y esa sería la función lineal que nos está pidiendo el problema. Ahora vamos a mirar un problema. Esto es netamente algebraico. Ahora vamos a mirar un problema que puede ser un problema de aplicación. Ese problema, por ejemplo, nos está indicando lo siguiente. Hay un cliente que demanda 50 unidades de un producto cualquiera cuando el precio es de 25 por unidad. Pero resulta que cuando el precio por unidad es de 18, entonces el cliente lo que hace es demandar 20 unidades. Aquí están dando una información que debe ser organizada en su momento. Y eso hace parte de la lectura que ustedes van a hacer y van a identificar dentro de las funciones quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Recuerden que cuando ustedes tienen las funciones, ustedes aquí tienen una función, tienen un dominio. Este es el dominio y este es el codominio. Cuando ustedes tienen aquí asociados, perdón acá, aquí ustedes tienen, por ejemplo, el dominio codominio. Ustedes saben que aquí están todo lo que son las variables independientes y aquí están todas las variables de la variable dependiente, no las variables, es una variable que representa todos los elementos que están allí. Cuando usted formula aquí e identifica cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, la independiente y la dependiente, usted lo que busca es formular puntos, ¿sí? Que se correspondan, a ver, puntos que le permitan encontrar cuando la relación es lineal, la pendiente de la recta o de la función lineal. ¿Qué tiene de importante este problema? El problema lo que está diciendo es que la relación entre el precio y la cantidad demandada es lineal. Entonces, claro, al ustedes, digamos, leer este problema e identificar que hay un comportamiento lineal de las dos variables, significa que hay una función lineal inmersa en el problema. Digamos que es una función lineal la que permite modelar ese problema. ¿Sí? Es decir, que ustedes al final de cuentas, ustedes van a encontrar una función de la forma mx más b. Lo que pasa es que nosotros con esta información que nos están dando acá, en cuanto a 50, 25, 20 y 18, tenemos que mirar quién es la variable dependiente y quién es la variable dependiente. Entonces, digamos que de la información
se debe identificar las variables, ¿sí? Las variables independiente y dependiente. Ahora bien, como las variables pueden ser nombradas con cualquier letra, nosotros vamos a tratar de seguir esa ruta, ¿sí? Para poder identificar en cuanto a la nombre X y Y, pero al final nosotros podemos cambiar el nombre de las variables. Eso va a ser lo de menos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que buscamos es identificar. Si nosotros vamos a buscar el punto o los puntos que nos permitan encontrar la pendiente, nosotros tenemos que encontrar el X y Y, ¿sí? Pero tenemos que encontrar dos puntos. Entonces, dice el problema que cuando el cliente demanda 50 unidades, el precio por unidad es de 25. Entonces, la pregunta que ustedes se plantean es, cuando se demandan 50 unidades, ¿será que la demanda de 50 unidades hace que el precio sea de 25? No sé por qué esto me está resultando un problema. 25. O cuando el precio es de 25, se demandan 50 unidades. ¿Sí? Es decir, ¿cuál de las dos es la que debería ir en cuál conjunto? Entonces, cuando se hace un análisis del tipo de variable que ustedes tienen en ese problema, se dan cuenta que el precio como tal, el precio va a depender, va a depender ¿de quién? De la cantidad de unidades demandadas, ¿sí? Digamos que en este problema el precio es dependiente de las cantidades demandadas. ¿Qué significa eso? Que los puntos que nosotros vamos a encontrar o vamos a configurar en este problema va a ser de la forma cantidad, coma, precio. Esos son los puntos que ustedes van a identificar acá. Es decir, el precio depende, recuerden que la variable y o la coordenada y es la que depende de la variable x, ¿sí? La cantidad, digamos, usualmente en estos escenarios siempre es la independiente, usualmente, no voy a decir siempre, usualmente suele ser la independiente. Entonces, en este caso el precio de demanda, la demanda, que eso ya lo vimos en la sección anterior, va a ser dependiente de la cantidad de artículos. Por lo tanto, como en este problema nos están diciendo que, vamos a sacar los puntos. El cliente demanda 50 unidades, 50, cuando el precio por unidad es de 25. Pero cuando el precio es de 18, ¿sí? Cuando el precio es de 18, mire, el precio es 18, hay una demanda de 20 unidades. Entonces, al tener pues los puntos configurados como está dado acá, entonces lo que vamos a buscar ahorita es a través de la fórmula de la pendiente determinar el valor de la pendiente de ese modelo lineal. Ahora, miren lo que al final dice. Si la relación entre el precio y la cantidad es lineal, haya la ecuación de demanda. Nos están preguntando, nos están pidiendo que hayamos la función de demanda o la ecuación de demanda, pero después de eso, que encontremos la ecuación de demanda, nos piden que nosotros encontremos el precio cuando se demandan 50 unidades. Es decir, nos están pidiendo que además de encontrar el modelo de demanda, podamos predecir o podamos indicar cuál es el valor del precio cuando hay una demanda de 50 unidades. Entonces el modelo nos va a permitir encontrar el precio para cualquier cantidad de unidades. Sí, porque en este caso, no, aquí hay un problema. Yo voy a colocarle no 50 porque para 50 unidades sería el mismo 25. Voy a colocarle, por ejemplo, eh, voy a colocarle, por ejemplo, para 28 unidades. 28 unidades. Pueden ser más, pueden ser menos. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la pendiente. Entonces, en el caso de la pendiente, podemos llamar a este valor, eh, vamos a llamar a este 20, lo vamos a llamar X1, vamos a llamarlo X1, y a este lo vamos a llamar Y1.
¿Listo? Entendiendo entonces que estos dos valores van a ser x2, y2 para no tener que resaltar esto allí. Entonces vamos a reemplazar esos valores. Y2, entonces Y2 es el 25 y le vamos a restar el Y1 que es igual a 18. Ahora tomamos el x2. El x2 es 50 menos x1 que es igual a 20. Entonces 25 menos 18 y 50 menos 20. Y seguimos haciendo los cálculos. Cuando tomamos a 25 y le restamos 18, esto nos va a dar 7 sobre 50 menos 20 nos va a dar 30. Este valor de la pendiente es un valor de pendiente positivo. ¿Qué significa eso? Que a mayor cantidad de partes, digamos, de unidades, como la variable independiente es la cantidad de artículos en demanda, entonces lo que va a hacer es que el precio suba. Eso es un problema, ¿sí? Digamos en este caso. Al tener la pendiente, entonces nos falta encontrar el corte con el eje Y. Yo voy a tomar para hallar el valor de B, como siempre se toma un punto de los definidos en el problema. Entonces yo voy a tomar el punto 50,25. ¿Sí? Voy a tomar el punto 50,25 y con la pendiente de 7/30 vamos a encontrar el valor de B. Entonces en este caso tenemos que la ecuación de la recta, cuya es la gráfica de la función lineal, es mx más b, y reemplazamos los valores. Tenemos y, en este caso es el 25, m es 7/30, el x es 50, aquí ustedes ven que el x es 50 más b. Y lo que hacemos es empezar a despejar el valor de b, pero para eso lo que hacemos primero es multiplicar 7 por 50. Recuerden que este 50 tiene un 1 como denominador, perdón acá, aquí hay un 1 como denominador. Entonces, 7 por 50 sobre 30 por 1. De 7 por 50 le da 350 sobre 30. Y el 350 sobre 30 lo que hacemos es pasarlo a restar para poder encontrar el valor de B. 25 menos 350 sobre 30 nos va a dar un resultado igual a 40/30. Es decir, que B es igual a 40/30. 40 tercios. 40 tercios. ¿Qué hemos encontrado entonces? Que la función lineal f de x, entendiendo que x es la cantidad de unidades, porque es la independiente, recuerde, en este caso es la cantidad que está en el conjunto de partida, es igual, pendiente, pendiente de 7/30 por x, más el valor de b, que es igual a 40 50 tercios. ¿Listo? Entonces, denme un momento, yo rectifico el valor. 25 menos 350 dividido 30. Quiero verificar muy bien acá este resultado. Da 40 tercios. Bueno, entonces yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, que, bueno, digamos que el modelo que relaciona cantidad de unidades versus el precio, aquí se tiene que entender que esta F representa el precio de demanda. Esta representa la demanda. Pero que ustedes pueden cambiar el nombre a las variables. Si usted quiere que la demanda sea nombrada, como la demanda es un precio, ustedes pueden llamarla P. Y esa P depende de quién. Pueden llamarla, en algunas literaturas, la cantidad de unidades del fabricante, del vendedor, se representa con la letra Q. En otros casos la llaman X, en otros casos la llaman, bueno, ya el nombre es lo de menos. Ustedes pueden llamar a P, que depende de X, o simplemente pueden llamar a P en términos de Q, como quieran. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta qué representa la X y qué representa la P. Entonces voy a sugerir, como por empezar a dinamizar el nombre de las variables P de Q. Entonces el modelo lineal va a ser demanda, que depende de Q igual a quién, a 7/30 por Q. Ya la X va a ser renombrada como Q más 40/30. Entonces el modelo que estamos buscando que relaciona el precio, ¿sí?,
Entonces esta va a ser lo que usted puede llamar la ecuación de demanda o función de demanda. Y en este caso es una función lineal. Y aquí hemos terminado parcialmente el problema. Ustedes fíjense que con esta ecuación que está presentada acá, ustedes pueden encontrar el precio de la demanda para cualquier cantidad de unidades. Y justamente el problema me está pidiendo al final que una vez yo haya la ecuación de demanda, pueda encontrar el precio cuando se demandan 28 unidades. Entonces, claro, al tener nosotros, ¿cuál es el precio cuando se demandan 28 unidades? Entonces, claro, como ya tenemos la función de precio o la demanda, recuerden que la demanda es el precio del vendedor, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es evaluar en 28 y esto va a ser igual a 7/30 multiplicado por Q, pero como Q vale 28, entonces va a ser por 28 más 40/30. En este caso, 7/30 por 28, entonces yo multiplico 7 por 28 y esto va a dar 196 dividido 30. Acá tengo un error porque no es 40/30, sino 40 tercios. ¿Sí? Entonces, más 40 tercios. Si hay alguna imprecisión, digamos, en algún cálculo numérico, obedece algo de la, bueno, metí mal de la calculadora, espero me excusen, pero digamos la dinámica o la ruta de la solución del problema no va a cambiar para nada, solamente de pronto algún detalle con algún cero por allí. ¿Listo? Entonces, si tomo 196/30 y lo sumo con 40 tercios, esto me va a dar como resultado 298/15. Y 298/15 va a ser igual a 19,87, ¿sí? Será el precio cuando se demandan 28 unidades de ese artículo. ¿Sí? Entonces, ustedes entenderán pues que en este mundo de la economía, los precios en el mercado, tanto de producción como de venta del productor, como de venta del vendedor, pues suene raro, van a variar de acuerdo a las cantidades que hay en ese momento en el mercado. En este caso lo que está diciendo es que cuando hay una 21, el cliente lo que hace es, cuando hay una demanda de 28 unidades, él estará dispuesto a pagar a un precio de 19,87. ¿Listo? Entonces, eh, con este problema, digamos, con este problema cerramos esta parte de función lineal y un problema de aplicación en ese contexto, en esa área de conocimiento. Pasando a estudiar la función cuadrática, que es la función polinómica de grado 2, la forma de la función cuadrática es algo que ustedes, digamos, tiene una forma ya muy familiar para ustedes y es f de x igual a ax al cuadrado más b por x más c, donde el valor de a, el valor de b y el valor de c, valor de a, b y c, son los coeficientes de la función lineal, son números reales y en este caso una función cuadrática es una función polinómica de grado 2, se debe tener exponente positivo 2, no un medio, no, siempre va a ser de esa forma. ¿Listo? En este caso, digamos que como es una forma un tanto nueva para ustedes, la gráfica será una parábola. ¿Sí? Entonces, la gráfica es una parábola. Yo voy a escribir, digamos, bueno, yo puedo hacer, digamos, con un GeoGebra, mostrarles a ustedes la forma de las parábolas para que lo tengan presente. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Entonces voy a escribir aquí y igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren lo que va a pasar. Estas funciones cuadráticas tienen una particularidad y es que al ser parábolas, las parábolas pueden abrir hacia arriba, como en este caso que lo estoy viendo, o pueden abrir hacia abajo, como en este caso, como ustedes lo ven. ¿Listo? Y si ustedes notan, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo aquí, la modificación con este deslizador, lo que me está diciendo la función cuadrática es que miren el valor de A. ¿Recuerdan lo que hacía la pendiente
en la recta, cuando la pendiente era positiva, ¿sí? Cuando la pendiente era positiva, la recta era creciente y cuando la pendiente era negativa, la recta era decreciente. Entonces, de alguna forma, ese valor o ese coeficiente principal determina mucho el comportamiento de la función cuadrática, en este caso de la función cuadrática, ¿no? Porque la pendiente determina el comportamiento de la función lineal. Entonces, en este caso, el valor de a, que es el que acompaña al x al cuadrado, va a determinar el comportamiento de la parábola. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la parábola abre hacia arriba si el valor de a es positivo y abre hacia abajo si el valor de a es negativo. ¿Sí? Y si ustedes miran acá, es justamente lo que estoy tratando de expresarles con la gráfica. Miren que los valores que estoy tomando para A, aquí está 0.8, 1.5, ¿sí? Son justamente valores que son positivos. Pero cuando yo cambio de valor positivo, de hecho A no puede ser 0, ¿no? ¿Sí? Porque si ustedes miran que A vale 0, entonces tenemos una recta. Pero si ustedes miran que la cantidad, el valor de A, que es el coeficiente principal, pasa a ser negativo, la curva va evidentemente a abrir hacia abajo. Una curva como esta que abre hacia abajo se dice que es cóncava hacia abajo. Una curva que es así, que abre hacia arriba, parábola, es cóncava hacia arriba, para que lo tengan ustedes presente. Entonces, en este caso, si abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, mientras que si el valor de A es negativo, abre hacia abajo, es cóncava hacia abajo. ¿Qué se puede destacar de las parábolas? Cuando ella abre hacia arriba, que es cóncava hacia arriba, yo quiero que ustedes miren algo muy interesante con esta gráfica y es este punto, ¿sí? Yo no sé si me pueda, voy a ver aquí, vamos a ver acá si me sale, menos b dividido 2a, coma, f de menos b dividido 2a. No sé si me puede resultar esto, bueno, ahí está, muy bien. Si ustedes miran, yo edité una fórmula. Edité la fórmula menos b sobre 2 por a, ¿sí? Y luego f de ese valor. Porque recuerden que cuando ustedes están trabajando funciones, aquí voy a tratar de ver si me resulta bien con la escritura. Cuando ustedes tienen en el dominio, ustedes tienen aquí un valor x, y si ustedes quieren encontrar en el codominio la imagen, ustedes lo que hacen es tomar este valor y evaluarlo en la función, ¿sí? Entonces ustedes encuentran el valor f evaluado en ese valor, que es lo que ustedes usualmente hacen cuando tienen funciones. Por ejemplo, si ustedes tienen el valor de 3 y quieren encontrar la imagen de 3, entonces ustedes encuentran f de 3 para alguna función. Entonces ustedes, claro, al tener 3 y al tener f de 3, lo que ustedes van a hacer es formular un punto sobre el plano. ¿Sí? ¿Qué fue lo que yo hice aquí en este caso? Lo que yo hice con ese cálculo que ustedes vieron que yo hice como menos b sobre 2a, es justamente que, este punto no va, este punto, cuyas coordenadas vienen dadas por una fórmula, es lo que llaman el vértice de la parábola. Es el vértice. Pero ese vértice se puede convertir, si ustedes miran, en el punto más bajo de la gráfica, punto más bajo, por encima, por debajo de él no hay más gráfica. Yo puedo subir esto si quieren. Siempre va a ser el punto más bajo. No importa que la gráfica se mueva, que la sea más grande, no importa. Miren que en ese caso, ese punto siempre será, permítanme aquí, no, será el punto más bajo. ¿Listo? Será el punto más bajo. Ese punto más bajo, en este caso el vértice va a ser el punto más bajo. Y ese punto más bajo, cuando la parábola abre hacia arriba, va a ser el punto mínimo. Y ese punto mínimo me va a arrojar dos valores. La coordenada y, que es el valor mínimo de la función, y la coordenada x, que es el valor donde se alcanza dicho valor mínimo. En este caso, menos 1.35 es el valor donde se alcanza el valor mínimo menos 1.02. ¿Sí? Caso contrario, por ejemplo, si yo tengo que la parábola abra hacia arriba. Si abre hacia abajo, el punto, el vértice, ahorita va a ser un punto más alto. Por lo tanto, ese punto más alto
me va a arrojar dos valores, el valor máximo y el valor donde se alcanza dicho valor máximo. Entonces, eso nosotros lo podemos encontrar. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, van teniendo presente lo que nos vamos a encontrar acá. Y lo otro que ustedes pueden encontrar es las intersecciones de la gráfica con el eje X. La parábola puede cortar, si ustedes observan aquí, en dos puntos distintos al eje X. Esos puntos distintos esos puntos de corte los vamos a encontrar con la solución de una ecuación cuadrática. Pero ustedes también podrían tener que la gráfica de la parábola no corte en ningún punto. En ese caso habrá una ecuación cuadrática que no va a tener solución. ¿Cómo es posible que tenga corte en un único punto? Bueno, ahí digamos que la sensibilidad del mouse y de pronto no la poca precisión de la gráfica, pero la gráfica también podría cortar en un solo punto, en cuyo caso sería el punto, el mismo vértice. Entonces, por eso aquí nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. Bueno, entonces, si la gráfica es una parábola, si es una parábola que abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, entonces ustedes pueden encontrar un punto mínimo. Si abre hacia abajo, que es cóncava hacia abajo, entonces ustedes pueden encontrar un punto máximo. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos, miren que la fórmula, la función cuadrática al tener una forma, les permite a ustedes identificar un valor de A, un valor de B y un valor de C. En ambos casos, el vértice se determina de la siguiente forma. ¿Cómo se determinan las coordenadas del vértice? Porque finalmente el vértice es lo que nos interesa de todas las cosas de la función cuadrática, nos interesa el vértice. Ustedes saben que el vértice es un punto en el plano y él tiene dos coordenadas. ¿Sí? Él tiene dos coordenadas, una X y una Y. En la literatura usualmente lo llaman H y K, pero usted lo puede llamar X y Y, no importa. La pregunta es quién es el H, es decir, qué forma tiene el H. Entonces el H va a ser, ustedes van a utilizar los elementos de la función cuadrática, menos B dividido 2A. Esa es la coordenada H, así se encuentra. Y la coordenada K, como es la imagen de este valor obtenido, entonces va a ser la función evaluada en menos B dividido 2A. ¿Sí? Entonces, en este caso, este vértice o puede ser un punto máximo o puede ser un punto mínimo. Vamos a mirar cómo se puede resolver algunos problemas alrededor de la función cuadrática. Bueno, entonces. Entonces, para poderle dar un poco de sentido a lo que yo acabo de mencionar, vamos a mirar en este caso. Dice, para la función cuadrática menos 5x al cuadrado más 3x menos 2, antes de, ¿hacia dónde abre? Es decir, ¿ella es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? Para resolver esa pregunta, responder esa pregunta, tenemos que fijarnos en lo que ustedes conocieron alguna vez como el coeficiente principal. Y el coeficiente principal es menos 5, es negativo. Entonces, en este caso, para responder bien la pregunta, dice, ¿cómo el valor de A es igual a menos 5? Es negativo, entonces la función tiene una gráfica que es cóncava hacia, abre hacia abajo, ¿sí? Abre hacia abajo porque el valor es negativo. Ahora bien, antes de hallar el vértice, porque uno también tiene que entrar a analizar, a ver, muchas veces el estudiante quiere resolver y calcular sin antes entrar a analizar o ver, explorar qué se puede encontrar más adelante. Es decir, bueno, si yo tengo esta función, ¿qué forma tiene? Tendría que coincidir con lo que yo calculé al final. Bueno, antes de hallar el vértice, ¿qué tipo de extremos tiene? Entonces, claro, como la curva abre hacia abajo, entonces, ¿cómo? La función, o gráfica más bien, es cóncava hacia abajo, entonces la función arroja un punto máximo, porque abre hacia abajo. Es como ver una cima de la montaña. Si ustedes miran la cima de la montaña así de frente, es una parábola que abre hacia abajo, entonces en la cúspide donde está algún cerro, no sé, esos son puntos extremos máximos. ¿Listo?
¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Listo, entonces ya sabemos que hay una función que abre hacia abajo. Entonces vamos a mirar, para encontrar el vértice, vamos a utilizar la formulita de ahorita, ¿sí? Entonces miremos acá cómo podríamos resolver ese problema. El valor de A, que son los que necesitamos para encontrar el vértice, sería menos 5 y el valor de B sería igual a 3. Entonces, en este caso, para encontrar el h del vértice, porque recuerden que el vértice tiene una fórmula aquí, que es esta, pues voy a utilizar esa fórmula para encontrar la coordenada x del vértice. H, que se denota como h igual a menos b dividido 2a. Entonces reemplazo menos. Y el valor de b es 3. Y el valor de a es menos 5. Entonces 2 por a sería 2 por menos 5. Y en este caso, cuando hago los cálculos completos, arriba me va a dar 3. Bueno, va a dar menos 3 dividido 2 por 5, 10 negativo, menos 10. Pero ese menos de allí, menos de afuera, con el menos del 10, va a hacer que todo sea 3 décimos. ¿Sí? Esa es la coordenada x. Ya tenemos el valor de h. ¿Sí? Es decir, del vértice que tenemos, tenemos el vértice de coordenadas 3 décimos, coma, bueno, ¿y cuál es el otro valor? Entonces, como queremos encontrar el valor y, entonces lo que vamos a hacer es tomar, vamos en la función cuadrática, y vamos a tomar este valor de h y lo vamos a reemplazar aquí en la x, porque vamos a encontrar en la imagen. Vamos a encontrar la imagen. Entonces va a ser f de 3 décimos será 3 décimos, 5 por 3 décimos al cuadrado, más 3 por x, que vale ahorita 3 décimos, menos 2. Entonces ahí ya es aritmética pura, entonces vamos a hacer menos 5, y este menos 5 va a multiplicar a ¿quién? 3 décimos al cuadrado le va a dar 9 cienavos, más 3 por 3 décimos le va a dar 9 décimos, menos 2. Esto al final termina siendo menos 5 por 9 cienavos, va a ser menos 45 cienavos. Si yo hago la suma entre 9 décimos y menos 2, como para arrojar un solo fraccionar allí, 9 décimos menos 2, 10 por 2, 20, 9 menos 20, menos 11 décimos. Entonces va a ser menos 11 décimos. Y si hago menos 45 onceavos menos 11 décimos, puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver. Si multiplico por 100 sería 45 cienavos más 11 décimos. Esto va a dar al final 31 veinteavos. Me va a dar igual a menos 31 sobre 20. Esa es la imagen. Significa que, claro, ahorita ya tengo toda la información del vértice. Ahorita la coordenada lleva a ser menos 31 sobre 20. Y ahí ya tengo eso. ¿Listo? Entonces la fórmula me permitió, con los valores de A y B de la función cuadrática, encontrar el vértice. Pero fíjense que en este caso habíamos mencionado lo siguiente. Como la curva abre hacia abajo, hay un punto máximo. Significa que este vértice que está dado aquí, es un punto máximo. Este es un punto máximo. Y en este caso hay que interpretar cada coordenada. Como es un punto máximo, entonces, ¿qué interpreto? El valor máximo de la función, ¿quién es? Es y igual a menos 31 veinteavos. Y de pronto se dirán, ¿cómo así que un valor máximo es negativo? ¿Cómo así que un valor máximo es negativo? Pues ya vamos a mirar la gráfica ahorita. Y la otra es 3 décimos, ¿qué es? Entonces, el valor donde se alcanza dicho valor máximo es x igual a 3 décimos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a poder con GeoGebra mirar todo lo que estamos hablando aquí. ¿Listo? Bueno, halle las coordenadas del corte con el eje Y. ¿Recuerdan Y igual a mx más b? El valor de b es el término solito. Ese es el corte con el eje Y. En este caso, el valor de corte con el eje Y, ¿quién es? Es menos 2, que es el término solo, el término independiente. Entonces, en este caso, el corte con el eje Y
es y igual a menos 2, porque es el término independiente. Aquí lo puedo colocar, término independiente. ¿Listo? Término independiente. Bueno, otra información que se puede suministrar. Halle las coordenadas del corte con el eje X. Resulta que cuando ustedes miran la gráfica, el corte, y voy a subir un poco esta gráfica para que ustedes miren acá, miren que el punto B y el punto C, miren estos dos puntos, 3.68,0, la coordenada y vale 0, menos 0.98,0. Es decir, que estos puntos por donde la gráfica corta al eje Y tiene coordenada Y igual a 0. Coordenada Y igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Para allá las coordenadas del corte con el eje X se iguala a 0 la función, debido a que la coordenada Y de la gráfica cuando cuando corta el eje X siempre es Y igual a 0. Pero como Y es la misma f de X, entonces yo voy a la función, ¿sí? Los cortes con el eje X siempre se van a encontrar igualando a 0 la función. Entonces lo que hacemos es, de esta función cuadrática, este problema no lo voy a resolver porque aquí no, pues ya lo resolver la ecuación cuadrática, no, ahorita lo miramos en GeoGebra bien, lo que hacemos es encontrar la solución de esta ecuación. Significa que la solución de la ecuación eh, arroja los cortes, aquí coloco entre paréntesis, en caso que exista, de la gráfica de la función cuadrática. ¿Listo? Eso es lo que nos va a arrojar. Entonces, los cortes con el eje X siempre se encontrarán igualando la función a 0. Escriba la ecuación de simetría de la gráfica de la función cuadrática. Entonces, aquí sí me toca ir a GeoGebra y empezar a mostrar cosas. Voy acá, porque la idea es poder terminar con un par de problemas de aplicación. ¿Sí? Entonces, Y, mire lo que nos encontramos. Es una curva que abre hacia abajo, como ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Aquí ustedes lo pueden ver sin ningún problema. Una función que abre hacia abajo. Y como les mencionaba, es un punto máximo. El punto máximo tiene una forma. ¿Cuál es? A ver, las coordenadas era 3 décimos menos 31 veinteavos. Yo aquí coloco 3 décimos, coma, menos 21 treintaavos. Pero aquí hay un problema. Menos 31 veinteavos. Menos 31 sobre 20. Ahí está. Ese es el punto máximo. Miren que por encima de él no hay más. ¿Sí? No hay un punto más alto. Ese es el punto más alto. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, cosas para destacar de ese punto. Que antes de ese punto, la curva es creciente. Después de este punto, la curva decrece. ¿Sí? Decrece. Entonces significa que hay un tratamiento interesante con esta función, porque ustedes, por ejemplo, si van a encontrar una utilidad que sea máxima, ustedes podrían verificar cuándo la utilidad está en crecimiento, cuándo llega a su tope máximo, y la empresa podría, a partir de ese punto máximo de la utilidad, el punto máximo del modelo de utilidad, poder determinar en qué momento o para qué nivel de producción y venta la utilidad empieza a descender, a decrecer. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso la utilidad, digamos, en este caso, antes del vértice la curva crece, pero después del vértice la curva decrece. Y esto va a ser interesante cuando resuelvan problemas de optimización en el curso de cálculo 1, por ejemplo, que allá utilizan otras herramientas para encontrar solución a este tipo de problemas. Bueno, me hablan de la ecuación de simetría. ¿Sí? La ecuación de simetría. ¿Qué significa la ecuación de simetría? Resulta que si ustedes notan, nosotros encontramos un valor 3 décimos. Este valor 3 décimos que está aquí, yo voy a escribir una ecuación, miren. X igual a 3 décimos. Y miren lo que está pasando. Este 3 décimos que está presentado allí, que está con color rojo, es una recta
que divide la parábola en dos partes simétricas. La simetría hace referencia a que usted puede, un reflejo, ¿no? Hay un reflejo allí de un lado o una rama de la parábola, así se dice, con respecto a esa recta. Entonces, en la ecuación del eje de simetría va a estar dada por la coordenada x del vértice, porque sí o sí, para que la parábola sea dividida en dos partes simétricas, tiene que haber una recta que, ¡pum!, la divida en dos partes congruentes o iguales para ustedes. Y esa recta es justamente la que pasa por la coordenada x del vértice. Eso es lo que está pasando por acá. Entonces, en este caso, la ecuación de simetría va a ser, esta es una recta que pasa por el vértice y la divide en dos partes simétricas. Y la ecuación es x igual al valor del eje de la coordenada x del vértice, que sería 3 décimos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el vértice, la ecuación de simetría. Halle el rango de la función. Halle el rango de la función. ¿Qué es el rango? Entonces, si ustedes miran, la función va de aquí para abajo, ¿no? Ella va de aquí para abajo. El rango de la función es todos los valores en el eje Y. Ya no es en el eje X, es en el eje Y. ¿Desde dónde viene esta función? Desde menos 1.55 hacia abajo. ¿Sí? Desde menos 1.55 hacia abajo. ¿Y por qué menos 1.55? Porque es la coordenada Y del vértice. Entonces, en este caso, el rango de la función es el conjunto de valores que toma la función y esto se ve reflejado en el eje Y. En el eje Y. Entonces, en este caso, como el vértice abre hacia abajo, como abre hacia abajo, entonces el rango va a ser desde menos infinito. Aquí voy a tratar de hacer un, un rayón, ¿sí? Va a ser desde, en el eje Y, desde aquí hacia abajo. Entonces, esto viene desde dónde? Desde menos infinito, ¿hasta qué valor en el eje Y? Hasta el valor de menos 1.55. Ese va a ser el rango de la función. Entonces, en este caso, va a ser el intervalo desde menos infinito hasta la coordenada Y, que es menos 31/20. Y este va a ser el rango de la función, que es el conjunto de valores que toma la función. Ahora, en el eventual caso, por ejemplo, que la parábola abriera hacia arriba, voy a colocarla aquí solamente por conveniencia, ¿qué tal que abriera hacia arriba? Pues el rango serían todos los valores que van desde aquí hacia infinito, porque sería todo lo que toman el eje Y, lo que arrastran el eje Y. Muy bien. Vamos con un par de problemas y finalizamos. Un problema 1. El problema 2 ustedes se lo encontraron en algún momento dado, pero entonces lo que voy a hacer es darle modelamiento a la situación, pero no se resuelve porque ya encontrar el vértice sería lo mismo que vamos a hacer aquí con este problema de demanda. Dice, la función de demanda de un producto viene dada por la ecuación P igual a 100 menos 10X. En este caso, donde P es el precio por unidad cuando se demandan X cantidad de unidades a la semana. Haya el nivel de producción que maximiza el ingreso total del fabricante. Si usted observa, me están pidiendo que haya un nivel que maximiza el ingreso. ¿Qué significa maximizar? En este caso significa que vamos a encontrar una función cuadrática que abre hacia abajo para que encontremos un punto máximo que nos permita encontrar un valor máximo. ¿Sí? Entonces, como nos están pidiendo que maximicemos el ingreso, tenemos que encontrar, la pregunta que nos planteamos es, ¿cuál es la función de ingreso? ¿Cuál es la función de ingreso? Entonces vamos a llamar, si quieren, I de ingreso igual a demanda por cantidad de unidades. Esto ya no los hemos encontrado anteriormente, P por Q. Entonces, en este caso, el ingreso va a ser igual P. Pregunta que aquí nos están dando la función de demanda.
que es el precio de venta, sería 100 menos 10x, sería 100 menos 10x multiplicado por x. Ah, bueno, voy a llamar aquí P por x, no voy a confundir aquí P por x. ¿Sí? Recuerden que el ingreso es igual a precio por cantidad. Entonces sería ingreso igual a P por X, donde X es la cantidad. En este caso, la cantidad la vamos a representar con la letra X. Y en este caso el precio va a ser la letra P, que es la demanda que nos están dando allí. Esta va a ser P. Sería P por X. Y al eliminar paréntesis nos vamos a dar 100X menos 10X al cuadrado. ¿Sí? Elimino paréntesis sería 100 por X y 10X por X va a dar 10X al cuadrado. Entonces, claro, al final, si yo reorganizo la expresión, me va a quedar menos 10X al cuadrado más 100X. Entonces, encontramos una función cuadrática. Esta función de ingreso es una función cuadrática que abre hacia abajo, y se puede encontrar un punto máximo. Claro, se puede encontrar un punto máximo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí el valor de menos 10, que es el valor de A, es negativo, entonces ya abre hacia abajo. Y para poder encontrar el ingreso máximo, como ya tenemos todo allí, podemos encontrar primero el valor de H. H igual a menos B dividido 2A. Entonces encontramos el valor de B sería igual menos el valor de B. Recuerden que el valor de B es el que acompaña a la X, que es 100. Sobre 2 por A sería 2 multiplicado por A, que es menos 10. Igual, menos 100 dividido 2 por menos 10 da menos 20. Y si ustedes hacen menos 100 sobre menos 20, ¿cuánto les va a dar? 5. Ah, encontramos como vértice coordenada X o H 5. Y de una vez podríamos interpretar este valor, porque en 5, es decir, con 5 unidades, el fabricante va a encontrar o va a determinar el ingreso máximo. Entonces, claro, cuando yo voy a encontrar la imagen, que es el K, de la imagen arroja el valor máximo de ingreso. Entonces, lo que hacemos es tomar la función de ingreso que tenemos acá, menos 10x al cuadrado más 100x, sería menos 100 multiplicado por 5 elevado a la 2, más 100 multiplicado por x, pero el x vale 5, porque acuérdense que nosotros estamos encontrando el vértice como tal. Esto va a ser 5 al cuadrado, 25. 25 por 100 le va a dar menos 2500 más. Aquí va a haber una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque miren lo que nos vamos a encontrar acá. La imagen arroja el valor del ingreso máximo. Aquí esto es, es que yo estoy colocando aquí mal, es menos 10. Menos 10. Aquí sería menos 250 más 2500 más 500. Porque 100 por 5 da 500 y 5 al cuadrado de 25 por 10 da menos 250, significa que esto va a ser igual a 250. Al final hemos encontrado el vértice y tiene coordenadas H5, 250. Y como le hemos dado interpretación ahorita, resulta que el ingreso máximo es de igual a 250 y se alcanza con un nivel de producción y venta de 5 unidades. Y eso es un problema, pues, en donde se encuentra un valor óptimo para una función de ingreso. ¿Listo? Ese es un problema para aplicado. Con este problema es un problema también de una función cuadrática, un problema de que hay que encontrar el modelo, no es un problema tan directo como el de ahorita, porque al menos ahorita nos dan una fórmula, la fórmula de demanda, la ecuación de demanda. En este caso nos dice que la empresa tiene 50.000 suscriptores, 50.000, que pagan una cuota de 20.
pagan una cuota de 20. Bueno, digamos que en condiciones normales, la empresa de televisión tiene unos ingresos, ¿sí? Entonces, en este caso, el ingreso va a ser igual a 50.000 suscriptores multiplicado por 20. ¿Sí? Eso es, digamos que en condiciones normales, si no se piensa en incrementar ni en disminuir los suscriptores, ese es el ingreso en un determinado periodo de tiempo. Pero resulta que este valor de 20, este es el precio, puede variar. Y al variar, el número de suscriptores puede también variar. Es como cuando ustedes dicen, no, es que si yo me voy para un operador de celular, el precio, como el precio baja, entonces en el otro está más caro, entonces yo me devuelvo para acá. Y así, entonces la portabilidad, usted va para un lado para otro de acuerdo al precio. Entonces, claro, al bajar los precios en la competencia, hay mayor demanda de usuarios, entonces la gente empieza a ir por un lado determinado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en un primer intento, por ejemplo, si aumentan el precio, perdón, si disminuyen el precio de 20 en 0,5, dice, es que si hay una reducción del precio en 0,5, resulta que yo puedo tener 100 suscriptores más. Entonces, en un eventual caso, si ya no fuera 20, sino menos 20 menos 0,5 en el precio, ya no serían 50.000 suscriptores, sino que serían ¿qué? 50.000 más 100. Entonces resulta que la reducción de 0,5 dio resultado. Entonces dicen, uy, no, eso está como muy bueno. Entonces mejor ya no disminuyamos 0,5, sino que hagamos una segunda disminución, es decir, 2 por 0,5. Pero al disminuir en el doble, ese valor en la tarifa ya no son 100, sino que por cada reducción aumenta 2, aumenta 100. Entonces ya no serían 100, sino que sería 200. Pero yo no voy a escribir 200, voy a escribir 100 multiplicado por 2. Entonces la empresa está contenta por eso y dice, uy, no, entonces ahorita en el siguiente mes ya no reduzcamos, ya no hagamos una doble reducción de 0,5, sino de 1,5, que sería 3 veces 0,5. Y resulta que al hacer la tercera reducción ya no serían 200, sino que sería 300, que es 3%. Entonces fíjense que este valor de 3 que está aquí, que es el mismo que está aquí, es el número de incrementos. Entonces usted la puede jugar y decir, bueno, vamos a suponer que X es el número de incrementos. Y si X es el número de incrementos, entonces usted puede decir, bueno, entonces el ingreso vamos a modelarlo de la siguiente forma. Cada ingreso, ¿sí? Cada incremento genera una disminución, un aumento. Cada disminución del valor de cuota genera un aumento en el número de suscriptores. Entonces fíjense que esta relación que yo empiezo a escribir aquí en detalle, ¿qué pasa si ahorita vale, hago una cuarta reducción en 0,5? Entonces aquí ya no va a ser 3, sino que va a ser 4 y aquí va a ser 4. Entonces yo puedo cambiarle el 3 por la X y aquí sería por X. ¿Sí? Entonces la fórmula que queda para el ingreso, en este caso de este problema, va a ser 50.000 más 100X menos multiplicado por 0,5X. Esa va a ser la fórmula que permite determinar, en este caso, la solución al problema. Lo que pasa es que para poder encontrar la función cuadrática, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar los paréntesis. Entonces, eliminar los paréntesis para determinar varias cosas. Primero, si queremos encontrar el ingreso máximo, ¿sí? Porque aquí queremos encontrar el ingreso máximo, pues tenemos que buscar una función cuadrática que abre hacia abajo. Pues tenemos que determinar, ¿sí? La función cuadrática primero y verificar que su coeficiente principal sea negativo. ¿Y eso para qué? Pues para que abra hacia abajo y así poder encontrar
un punto máximo que nos arroje el número determinado de incrementos, perdón, de reducciones en la cuota para poder encontrar el ingreso más alto. Entonces, si yo voy a esta función y elimino paréntesis, entonces aplico 50.000 por 20, etcétera, etcétera. Entonces voy a hacerlo aquí, ingreso igual. Entonces, 5 por 2, 10. El 0 del 20 y los 2, 3, 4 ceros del 50.000. 50.000 por 0.5, entonces 50.000 por 0.5, entonces sería 25.000, menos 25.000 X. Ahora, multiplico 100 por 20, 100 X por 20, sería más 100 por 2 sería 1, 1, 2, 3, ceros X. Y más por menos le va a dar menos 100 por 0.5, le va a dar 50 X al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta que efectivamente es una función cuadrática que es cóncava hacia abajo y vamos a poder encontrar un ingreso máximo. Entonces yo voy a reescribir todo esto, lo voy a reescribir de la siguiente forma. Miren muy bien. Este menos 50x al cuadrado, pues lo voy a colocar adelante. Voy a colocar aquí. Menos 25.000. Entonces 25.000 restado 2.000 me va a dar menos 23.000 x. ¿Sí? Porque aquí reúno estos dos términos que son semejantes. Más 1.000.000. Y fíjense que efectivamente es una función cuadrática que abre hacia abajo. Ahora, ¿qué hago? Hallar el vértice. Y el vértice lo vamos a encontrar con el valor de A igual a menos 50 y con el valor de B igual a menos 23.000. Vamos a encontrar el vértice. Entonces sería H igual a menos B sobre 2A. Entonces reemplacemos. Menos el valor de B. Aquí hay una cosa que no me va a cuadrar. A ver. Porque resulta que va a dar una cantidad negativa. Entonces, de pronto el problema no va a tener solución, pero vamos a llevar hasta el final. O me equivoqué con algún signo por acá. Más por menos, menos, más, menos. Menos 25.000 más 2.000. 1, 2, 3 ceros. Bueno, menos B. El valor de B vale menos 23.000 sobre 2 por A. Y el A vale menos 50. Sería 2 por menos 50. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Menos. Lo que quiero que ustedes vean de este problema es lo siguiente. Este menos que está aquí, con este menos me va a arrojar un más. Pero resulta que la respuesta me va a quedar negativa. El problema no va a tener solución. Pero vamos a mirar es qué pasaría si 23.000 dividido 2 por 50 a 100. Entonces esto va a ser igual a, si elimino los ceros, va a quedar igual a 230. ¿Sí? Menos 230. ¿Listo? Bueno. Probablemente con la información que se suministra del problema no es posible que la empresa logre ingresos máximos. Eso sería una interpretación a este problema. ¿Por qué? Porque imagínense que esto representa la X, ¿sí? Esto es lo que representa la X. ¿Y la X quién es? El número de incrementos. Y resulta que para poder encontrar el ingreso máximo me están diciendo que debo tener una cantidad de incrementos igual a menos 230. Lo cual obviamente es imposible, porque yo no puedo contar una cantidad negativa de incrementos. Entonces, tal como está planteado el problema, en donde el gerente de la empresa quiere hacer esta reducción para supuestamente tener 100 suscriptores más, resulta que no es un problema, no es una situación que le vaya a generar ingresos máximos. Entonces, digamos que la propuesta que él plantea no es adecuada. Tendría que el gerente de la empresa replantear la situación, de pronto no disminuir 0,5 sino 0,2, 0,1, no sé. O de pronto no creer que va a tener 100 suscriptores más con esa reducción de la cuota mensual. Ahora bien, suponiendo que hubiéramos encontrado un valor de H positivo, ¿sí? Poniendo
que se tuviera un H positivo, sí sería posible encontrar un ingreso máximo. Y el valor de H daría la cantidad de disminuciones, como reducciones más bien, que se pueden hacer a la cuota mensual. ¿Sí? Eso sería viable, pero como nos dio una cantidad negativa, pues nosotros no podemos decir, ah, no, sí, menos 230 de reducciones, sería como si la cuota quedara en cero. Entonces no paguen nada y le regalamos el servicio. ¿Sí? Y pues ya sería simplemente encontrar, una vez encontrado el valor de H, pues reemplazar aquí en la función de ingreso para ver cuánto la empresa de televisión podría, ¿sí?, recibir como ingresos máximos. Entonces es un problema en donde digamos que el propósito fundamental es que ustedes logren entender cómo se puede plantear el modelo o la función de ingreso para este tipo de situaciones.